A nosotros en España el virus sí nos ha llegado también de Italia y de China, pero nos ha llegado también, por ejemplo, del Reino Unido. Hay dos mensajes que están calando en esta pandemia mundial, en esta grave crisis sanitaria, que viene a ser uno que los habitantes del sur de Europa, italianos, españoles, éramos unos imprevisores, nos hemos tomado todo esto a broma, no hemos hecho las cosas como las teníamos que hacer. Y por otro, un mensaje en lo que nos concierne a España de la derecha, directamente acusando al gobierno de asesino, con una retórica prácticamente golpista, ¿no? Y resulta que creo que es muy útil ver la secuencia de los hechos y luego llegaremos al proyecto Nexttrain para efectivamente desmontar estas retóricas con datos. Lo que se considera el paciente 1 de Italia es un hombre en Lombardía que va al médico, vuelve al hospital, vuelve, hasta que su mujer dice a los médicos, cuando este hombre ya está gravemente enfermo, que tiene un amigo que ha viajado a China, y ahí es cuando saltan las alarmas. Y esto es importante, es decir, los países europeos sabíamos ya qué teníamos que buscar, es decir, el virus, con unos síntomas muy determinados, pero también muy abstractos en el fondo, muy parecidos a otras enfermedades respiratorias, y luego de dónde buscarlo, es decir, todo aquello que nos venía de China. ¿Cuál es mi sorpresa? Que escribiendo el artículo me encuentro con que este paciente se había infectado probablemente por un virus que venía de Alemania. Es decir, y yo ya ahí me sorprendió, ¿cómo que venía de Alemania, no venía de China? Exactamente qué es, ¿no? Que se sabe que el virus, el paciente 1 chino, se contagió, empezó a mostrar los primeros síntomas sobre el 17 de noviembre. Es decir, que del 17 de noviembre al 23 de enero, que se cierra Wuhan, que se toman las primeras medidas durísimas de contención inéditas, según la Organización Mundial de la Salud en China, resulta que el virus ha tenido casi 2 meses para moverse por China y lo más importante, o lo que es sustancial para lo que nos ocupa, trasladarse a otros países. Los primeros pacientes españoles fueron un turista alemán en las Canarias y un turista británico en las Baleares. Y luego una serie de casos, igual, de gente que venía de Italia o de China. Entonces el gobierno lo que actuaba era confinando a esos pacientes y a las personas con las que se creía que habían tenido contacto. Y gracias a lo que el otro día me topé con ello, el proyecto Nexttrain, podemos saber que no, que el virus también venía de Europa. El virus contagia una célula humana, una célula animal, y para replicarse, para crear más virus. De hecho, la célula la daña y de ahí viene la enfermedad. En este proceso de replicación, los virus sufren a veces pequeñas mutaciones. No son virus diferentes, sigue siendo el mismo coronavirus, pero esas pequeñas mutaciones nos valen para rastrear el virus, es decir, para hallar de una u otra forma sus ascendientes y descendientes. Así sabemos cómo el virus se ha movido. ¿Qué me encuentro en este artículo de la prensa italiana que se le ha publicado el día 13, cuando aquí ya estamos con el tema del estado de alarma? Que el amigo que había estado en Italia, del paciente, un italiano de Lombardía, había dado negativo en coronavirus y que este hombre se había infectado efectivamente por un coronavirus que venía de Alemania. Parece lógico cómo las redes físicas del dinero, de las finanzas, transportaron el virus de Shanghái, que es uno de los centros importantes del poder financiero en China, a Londres, en el Reino Unido, a Zúrich, en Suiza, y a Berlín, en Alemania, que son las 3 principales capitales que tenían conexiones con Shanghái, y que de ahí el virus se expandió a otras partes de Europa. En el proyecto Nexttrain es el proyecto este que está rastreando cómo se ha movido el virus. ¿Cómo lo hace? Pues con estas secuenciaciones genéticas de todas las partes de muchos hospitales del mundo que se las mandan. Ellos consiguen hacer un mapa. Este mapa nos revela, por ejemplo, que una de las divergencias que tenemos en España, tengo aquí la 8006, procede en un 99% del Reino Unido y se remitió por el Hospital General Universitario de Valencia y se cree que estaba activa entre el 28 de febrero y el 2 de marzo. Esto es un dato tremendamente importante.
importante. ¿Por qué? Pues porque desmiente, por un lado, que el virus solo llegara desde Italia o desde China, sino que también nos llegó de otros países europeos. Y segundo, porque todo este debate en torno a la manifestación feminista del día 8, que ahora si quieres podemos analizar un poco qué se está diciendo y cómo se está diciendo, resulta que no tiene la importancia que se le ha querido dar. Yo creo que claro que la manifestación del 8M no se tenía que haber celebrado, como el mitin de Vox, como otros actos que tuvieron ese día. Hay que recordar que en esos momentos aún se discutía sobre si había que suspender las fallas, o sobre que si había que suspender la Semana Santa de Sevilla, o sobre que si teníamos que tener o no una actividad normal. Hay que tener en cuenta que si el virus estuvo circulando libre ya por Europa desde al menos mediados de enero, finales de febrero, eso significa que todas las semanas que hemos tenido el trabajo activo, simplemente una jornada laboral en todas las grandes ciudades de España, lo que mueve de gente del centro a la periferia y de la periferia al centro, mueve muchísima más gente que la manifestación o que los acontecimientos que ocurrieron ese día. Esa narrativa se crea por otras razones, por unas razones fundamentalmente políticas, no técnicas, no sanitarias, no médicas. Esa narrativa se crea, primero, pues porque la derecha quiere hacer daño al gobierno, quiere sacar, desde mi punto de vista, un rédito mezquino de una catástrofe mundial. Por otro lado, porque sabemos que la derecha con las feministas bien no se lleva, aunque hay que recordar que Ciudadanos y PP sí participaron en la manifestación. Y por otro lado, y esto es lo más importante, para tapar un debate que era el que teníamos que estar teniendo, que es exactamente el gran conflicto que existe, por un lado, entre la seguridad pública sanitaria y la economía. Aquí tenemos un problema fundamental y es que en España, además de enfrentarnos a la enorme crisis sanitaria, además de enfrentarnos a una crisis económica obvia que vamos a tener tras este confinamiento, nos vamos a enfrentar a una crisis política, una quiebra social, y esto es muy preocupante. Es decir, si antes de esta catástrofe teníamos ya a muchos votantes de los ultras diciendo que este era un gobierno ilegítimo, a pesar de que había habido 2 elecciones, pues ¿qué no ocurre ahora cuando se les ha metido en la cabeza constantemente que es que tenemos un gobierno asesino? El gobierno ha cometido errores, obviamente, y estoy convencido que además esos errores han venido de la presión de los sectores económicos. Hace nada, unos días, veíamos como la COE, la Confederación de Empresarios, mediante su presidente, decía que estas medidas iban a ahogar España. Una metáfora, por cierto, poco afortunada. No concuerda, no parece que tenga lógica, que si durante 2 semanas hemos estado escuchando a la oposición diciendo que hay que tomar medidas más duras, cuando estas medidas se toman este lunes, efectivamente, y se lleva a un confinamiento mayor, resulta que tenemos a las confederaciones de empresarios protestando porque vamos a tener un problema económico. Efectivamente, esto lo que nos debe hacer ver, nos expresa de forma muy clara, como decía antes, cuál es el verdadero enfrentamiento entre nuestra salud, entre nuestra vida y entre que el sistema económico funcione. ¿De acuerdo? Esas son las cuestiones que habría que estar discutiendo. Cómo se propagó el virus a través de las redes financieras, qué países tomaron medidas de contención y qué países no tomaron medidas de contención y, por tanto, nos crearon, cuando estábamos construyendo un frente, una puerta por la retaguardia. Y, por otro lado, el contexto actual de crispación política, de sacar de una forma mezquina resultados de algo que es una pandemia mundial, que estamos viendo que ya en Estados Unidos está cobrando unas cifras alarmantes, la primera potencia mundial, de intentar que este gran problema, que esta gran catástrofe les valga para conseguir lo que no consiguieron en 2 elecciones.